Sí. No cabe ni una duda. Bueno, hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es una jornada que ha estado marcada en el país por la supuesta colusión de los estacionamientos, por la colusión del papel higiénico y por otros casos de colusión que hemos visto este año. Un día que se instauró en el año 1963 a raíz de un discurso de JFK, de John Kennedy. Carola Gallardo nos cuenta más de los alcances que ha tenido este Día del Consumidor. Adelante, Carola. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Interesante tema, ¿no? Sí. Esto fue proclamado el año 62, donde se manifestaron de esa manera al menos unos 6 derechos del consumidor. Pero también tenemos deberes. Bueno, vamos a analizar un poquito más de ello con Hernán Calderón, presidente de CONADECU, la Corporación Nacional del Consumidor y de los Usuarios también. Particularmente hoy celebramos o conmemoramos el Día del Consumidor. Celebramos, o no sé si celebramos más bien, lamentamos esta ley de los estacionamientos que lleva 30 días justo hoy en vigencia. Y por otra parte, ustedes han hecho un llamado masivo, ojalá, me imagino, de no utilizar los estacionamientos, que parece ser el tema que nos convoca más por parte de la contingencia. Bueno, efectivamente hoy día es un día importante para los consumidores. Se celebra hoy día el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y estamos justamente en un día también no menos importante para los chilenos. Tenemos una mala ley que en la implementación de esta ley encontramos de que hay abusos que han significado que la ciudadanía esté molesta, esté con rabia, esté indignada. Y que además esa misma ley hoy día cumple los primeros 30 días de su implementación y ya quedó en evidencia de que esta ley se tiene que derogar, se tiene que modificar porque es una mala ley que no favorece a los consumidores y esto es lo que estamos empezando hoy día también a solicitarle a todos los chilenos que no vayan a los estacionamientos. Es una manera de protestar de los consumidores pacífica, pero que podemos demostrar el poder que tiene el consumidor en el mercado. Claro, y comentábamos recién fuera de cámara, esperando el momento de este despacho, sobre los deberes en ese sentido, porque parece que somos consumidores muy pasivos, ¿o no? Bueno, Chile tiene esa particularidad, los chilenos tenemos esa particularidad de que no reclamamos, no hacemos valer nuestros derechos. Y normalmente nos quedamos en silencio cuando vemos de que se está abusando de nuestro derecho. Y nosotros lo que hemos hecho durante años, desde distintas entidades de consumidores, las asociaciones de consumidores en el país están haciendo una tremenda labor. Hay 140 organizaciones en todo el país y la nuestra es una más de esas. Y lo que hemos hecho es educar. Y estábamos todos trabajando, educando a los consumidores en derechos y deberes, porque claramente los consumidores tienen derechos, pero también tienen deberes y eso también tenemos que cumplirlo. Y por lo tanto les enseñamos esta tarea de educar que nos hemos dado para que los chilenos tengamos ese cambio que es necesario de hacer valer estos derechos y también ser mucho más responsables. Hernán, en el discurso en el que se instaura este día, en 1962, lo aprovecho de corregir, por parte de John Kennedy, él habla de la falta de información que tienen hoy día los consumidores y que es principalmente el gran problema por el cual a uno no se le respeta finalmente sus derechos. Pero usted apunta además a un tema casi cultural. ¿El chileno es resignado, en definitiva, frente al abuso de algunos organismos, de algunos empresarios? Efectivamente, nosotros somos demasiado pasivos, no reclamamos cuando es la oportunidad. Si esto que tenemos hoy día y por lo cual estamos reclamando, que es por la ley de estacionamiento, hubiera sucedido en Argentina, le aseguro que Buenos Aires estaría incendiado. Eso habría sido. Pero nosotros tenemos una actitud demasiado contemplativa ante los abusos. Y por lo tanto creo que esa actitud tiene que cambiar. Hernán. Eso va a hacer que cambie la cultura de los empresarios chilenos también. Sí. Porque eso es lo que hace, si el consumidor reclama sus derechos, el empresario va a cambiar también en su forma de relacionarse con un consumidor. Pero ¿cuál es, Estas son las relaciones que hay entre consumidores y proveedores. Es una relación que debe ser amigable. Absolutamente. Hoy día aquí no es amigable. Lo que usted planteaba de la información, aquí la simetría de la información es tremenda. La información no llega al consumidor.
el consumidor no tiene la información suficiente muchas veces para decidir su comportamiento o lo que va a comprar. Ese es un problema que tenemos desde siempre. Siempre estamos alegando sobre el tema de la información. Sí, bueno, gracias por la pausa. Ahora podemos preguntarle también. Haciendo un poquito cargo de lo que le decía aquí la Cata, la verdad es que ¿cuáles son las necesidades reales de la organización que defiende a los consumidores? Porque usted pone el ejemplo de Argentina, pero lo óptimo no es que los consumidores salgan a quemar trenes, ni a golpear a los choferes de los taxis, ni a trenzarse en una discusión con los dependientes de las tiendas por departamento. O sea, en los países donde funciona la defensa al consumidor, los organismos que lo hacen tienen un poder legal y un peso que al parecer aquí en Chile no tienen. O sea, el llamado que hacen ustedes hoy día, por ejemplo, como medida de resistencia al boicot de los estacionamientos particulares, es muy difícil de llevar a cabo. La verdad es que la mayoría de los consumidores necesita de este servicio. Por lo tanto, los boicots muchas veces no son el mejor camino. Yo no sé si desde el punto de vista legal ustedes necesitan fortalecerse. ¿Hay algo que le quieran pedir a la autoridad o a los parlamentarios, algún tipo de proyecto donde el organismo que ustedes lideran tenga más peso hoy día en la institucionalidad chilena? A ver, mire, efectivamente una de las debilidades que tiene la legislación es que no hay ningún mecanismo de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. Efectivamente, en los países desarrollados, las asociaciones de consumidores son las que juegan un rol vital. El Estado muchas veces no tiene una participación tan relevante como tienen las asociaciones de consumidores. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de España, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de otros países en que las agencias del Estado tienen un rol distinto al que se le quiere dar en Chile. O en Chile se le quiere fortalecer el Estado, pero en desmedro de las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores en el proyecto que ha enviado el gobierno no tienen ninguna atribución más, no tienen ningún rol y no tienen ninguna medida de fortalecimiento. Eso son lo que tenemos como debilidad. Nosotros tenemos organizaciones, somos todos muy débiles, tenemos siempre un déficit económico, no tenemos cómo funcionar. Hay que entender que una asociación de consumidores no puede recibir recursos de las empresas y por lo tanto es el Estado el que tiene que preocuparse del fortalecimiento y son parte del aporte que hace la sociedad civil a construir una mejor protección para los consumidores. Ahora, con respecto a lo que usted dice, ¿cuál es el mecanismo que tienen los consumidores para protestar ante una mala ley, ante los abusos? Uno de los mecanismos que tienen es protestar no consumiendo servicios y productos de quienes están abusando de ellos. Esto no es una práctica que la estemos haciendo en Chile, la hacen en los países desarrollados. Si a alguien subió la carne, los consumidores se abstienen de consumir carne durante una semana o 15 días y le aseguro que los proveedores van a cambiar la actitud y van a bajar los precios. Bueno. Este es un mecanismo que tenemos y yo creo que hoy día es la gran oportunidad de demostrarlo. Bueno, según una encuesta publicada el año pasado, 50% de los consumidores dejó de consumir los papeles higiénicos involucrados en la colusión del confort. Muchísimas gracias, Hernán Calderón. Nos queda muchísimo por delante. De hecho, nos habíamos situado justamente afuera de uno de los estacionamientos más costosos del centro de Santiago. Aquí a mi espalda cobran 47 pesos el minuto, para que se hagan una idea de lo que nos está costando estacionarnos por minuto. Sí, versus otras ciudades grandes del mundo, que es mucho menor.